levantas todo contento y prendes el televisor, ahora escuchas a un economista hablar sobre inflación. ¿A qué se refieren? Bueno, pues ellos se refieren al incremento general en el nivel de los precios, de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Los economistas, al hablar de inflación, ellos hablan de inflación de los precios. Ahora, la razón por la que insisto tanto en esto es porque cuando la palabra inflación se empezó a usar, se referían a inflación monetaria o al incremento en la oferta del dinero. Entonces ellos se referían a inflación monetaria en la oferta de dinero. Estas dos ideas están cercanamente relacionadas, pero es muy importante darse cuenta que las personas lo que están midiendo cuando hablan de inflación, ellos están hablando sobre inflación en los precios. Y sí, de hecho están súper relacionadas, pero no siempre significan lo mismo. Ahora, oferta de dinero. Esta es más que la cantidad de billetes que se imprimen, porque la cantidad de billetes impresos, este es afectado por la cantidad de préstamos y también es afectado a su vez por la cantidad de transacciones ocurriendo en esa economía. Y si la oferta de dinero, la cual es afectada por todas estas cosas, crece más rápido que la productividad total de la economía, entonces esto ocasionaría un incremento en el nivel de los precios. Ahora, en otros términos más cortos, puede haber otras causas para tener inflación en los precios, cosas como impactos en la oferta, lo cual ocurre cuando un bien o servicio se vuelve escaso de repente. Por ejemplo, pasó en la crisis de petróleo en los años 70, si por cualquier razón el petróleo se vuelve escaso en un país, entonces el precio de la gasolina, por ejemplo, mínimo, aumentaría. Y digo mínimo porque no solamente se afecta el precio de la gasolina, también, por ejemplo, una simple banana en la tienda, esa banana ahora ya es más cara porque hubo un transporte de donde se sembró esa banana, de donde se cortó a la tienda. Entonces, si viajó en, no sé, en barco, troca o tren, pues para todo esto también se requirió de gasolina. Como puedes ver, el petróleo afecta muchas cosas. Un impacto en la oferta de petróleo afecta muchas cosas. Y bueno, como te comento, la oferta de dinero y la inflación en los precios están bastante relacionados, pero es importante darse cuenta que lo más común cuando te refieres a inflación es inflación en los precios. Pero en fin, la idea general, en cierta parte es buena la inflación en los precios, en una muy pequeña parte es buena. En una muy pequeña parte es buena, lo voy a poner aquí porque es importante saber eso. Y me refiero a una muy pequeña parte, 1, 2, quizás 3% al año. Pero algo más alto que eso causa un poco de miedo, porque es algo tenebroso. Hablaremos sobre esto en otros videos, en un video sobre hiperinflación, cuando la inflación se vuelve salvaje. Y también existe la deflación, lo cual también causa temblar a los economistas. De esto también hablaremos en futuros videos. En Estados Unidos la inflación se mide con el índice de precios al consumidor. Se abrevia IPC, índice de precios al consumidor. Y escucharás sobre esto en las noticias, por ejemplo, cuando están hablando sobre negocios, finanzas. Y de hecho hay varias categorías para el IPC. El que se reporta más cuando dicen, el IPC subió por 2% o 3%, normalmente el que se refieren es al IPC-U. IPC-U, donde la U abrevia consumidor urbano. Y esta es la más común, la más referida, porque en el país casi todo el consumidor es urbano. Por lo tanto, tenemos que el IPC-U, el índice de precios al consumidor urbano, es el que más afecta a los bolsillos. Y la manera en que se calcula es como un deflactor. Es un índice de precios y como un deflactor está midiendo el incremento general o cambios generales en el nivel de los precios, aunque sí son calculados en maneras ligeramente diferentes. Ahora, categorías de IPC que tengan más o menos el mismo tema o lo mismo que ver, llegan a acuerdos para calcular porque el dato exacto en los índices indica el nivel de los precios. El IPC trabaja de la siguiente manera. Ellos toman una canasta de bienes para un tipo de consumidor, por ejemplo en un año base. Y tomemos un ejemplo sencillo. Digamos que en nuestro pequeño país, el consumidor urbano, vamos a tomar a este consumidor, nos referimos entonces al IPC-U, que el consumidor urbano solamente consume dos cosas. Por ejemplo, en el próximo video vamos a ver que obviamente consumimos más de dos cosas. Aquí, por ejemplo, 60% en manzanas y el 40% en bananas, supongamos. Es un ejemplo sencillo. En ese año base, supongamos que las manzanas estuvieron en 100
Y las bananas también estuvieron, por ejemplo, en 100. Ahora, ojo, no digo que costaban lo mismo. Estamos diciendo que gastamos 60% en manzanas y 40% en bananas en ese año base. Y que en ese año base 100 es el nivel de los precios. Lo importante es cuánto cambia ese índice mientras nos movemos a otro año donde queramos calcular la inflación respecto claramente al año base que tenemos. Así que tomemos a nuestro año actual, puede ser este justamente el siguiente al año base que tenemos. Y vamos a suponer que estamos igual, gastando 60% en manzanas y 40% en bananas. En el año actual el índice de manzanas, digamos que es 150, entonces subió más 50%. Y supongamos que en el de bananas creció a 180, entonces más 80%. Ahora, como puedes ver, las bananas están mucho más caras. Entonces, ¿cómo mediríamos el IPC-U? ¿Cómo mediríamos su crecimiento? Lo que haríamos es tomar un promedio de estos índices. Lo puedes llamar una medida promedio del crecimiento. Así que hagámoslo de ambas maneras, verás que obtendremos el mismo resultado. En este año base es 0.6 por 100 más 0.4 por 100. Eso es igual a 100. Bueno, como debe ser, de hecho. ¡Yay! Esa es nuestra base para el índice. Ahora veamos qué tenemos por aquí. En nuestro año actual, aquí en este año actual, hacia acá hacemos la transición. Hay varias maneras de hacerlo. Lo que puedes decir es, mira, gastamos 60% en algo que subió a 150, diríamos 0.6 por 150, 0.6 por 150 más 0.4 por 180. Eso nos da, ¿cuánto nos da? Sacamos la calculadora. Es 0.6 por 150, 150 más 0.4 por 180 es igual a 162. 162. Si ves esta canasta que es bastante sencilla, aquí hemos incrementado de 100 a 162, de 100 a 162, o lo que es lo mismo más 62%. Observa que obtenemos lo mismo si tomamos el promedio de los porcentajes, 0.6 por 50% más 0.4 por 80%. 0.6 por 50%, eso es 30%, 0.4 por 80%, eso es 32%. 30 más 32 es igual a 62%. ¡Wow! Nos da lo mismo en crecimiento para esta canasta en el consumidor urbano con un año base a nuestro año actual. En el siguiente video le echaremos un vistazo a una canasta de bienes como se ve en realidad para un consumidor urbano.